intercambiar experiencias con nuestros colegas de países vecinos y para eso vamos a invitar a subir al escenario a Manuel Carvalho. Ya lo invité y ya está. De Legaltech, una empresa experimentada en construir desde cero un servicio de detección, combate y persecución del fraude al seguro. La temática será los 5 primeros años del tipo penal de fraude de seguros en Chile. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero que todo, necesito pedirles una pequeña ayuda. Usted que es argentina, trabajaba... ¿No se escucha? No. ¿Aló? ¿Me dicen? Que necesito pedirles una pequeña ayuda. Primero, mi mujer es argentina, trabajaba en el mundo de los seguros y quiero que me crea que vine al seminario. Me acompañan en una pequeña selfie. Defecto profesional. Es muy interesante el tema del fraude y quería compartir primero algunas pequeñas notas antes de empezar la presentación. Pero Chile es el país que más penetración de seguros per cápita tiene en la región, son 6,5 pólizas aproximadamente por cabeza, todo completo. Sin embargo, pese a la cantidad de puntos de PIB, etcétera, y la participación que tiene, sigue siendo un mercado muy pequeño en comparación al mercado argentino por población, por producto, etcétera. Y es un poquito desalentador y estimulante a la vez comprobar que cuando hablaba Leonardo recién del pool antifraude formado en el año 95, yo empecé a trabajar en seguros en el año 92, los primeros casos de fraude que me tocaron fueron en el 98, y lo más parecido a un pool antifraude es la constitución del Comité de Prevención o de Combate del Fraude de las compañías de seguro en la Asociación de Aseguradores que se constituyó la semana pasada. Entonces, me da la sensación de que estamos un poquitito hablando en un congreso sobre innovación digital en fraude. Ustedes están arriba de un Ferrari y yo estoy en un Citroën C4, pero del antiguo, digamos. Entonces, me estimula, pero a la vez pienso que cuando yo voy a hablar de los 5 años de fraude en un congreso de innovación, suena como a un abogado celebrando la vigencia de una ley, que puede ser muy, muy aburrido. Lo que sí creo invitarlos es que uno de los paradigmas que nosotros creo rompimos o estamos rompiendo en Chile fue el concepto de que el fraude solamente se podía combatir respecto de los megasiniestros. Y eso era efectivamente así antes de la modificación de la ley. Un par de ejemplos: un importador de productos en Sofri que sobrefacturaba muestras de perfume, 20 millones de dólares incendiados que en realidad valían 1,2 millones de dólares. Una familia de lo más relacionada en Chile que le puso una válvula de doble fondo a un barco pesquero donde debía estar el sonar, porque por supuesto que curiosamente se hundió en una zona de una fosa de 4.000 metros de profundidad en Chile. Eso era la tipología de los fraudes que nosotros podíamos combatir. ¿Por qué? Porque eran los que generaban un foco de ahorro o de resultado en la compañía de seguros donde desde el presidente, el directorio, el CEO y toda la fila de administración estaban absolutamente enfocados hacia ese caso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? ¿Cuál fue el cambio? Sobre una modificación de un tipo penal que no existía, que por supuesto que nosotros los abogados nos entretuvimos mucho en criticarlo, de que la técnica legislativa no era la adecuada, que en realidad debería haber sido un tipo genérico, y etcétera, que nos dio un listado de casos, una casuística. ¿Cuál fue la gracia de esa casuística? Le sacamos la discusión sobre intencionalidad, le sacamos la necesidad de la prueba del dolo. ¿Por qué? Porque existía un contrato de seguros previo, con ciertas obligaciones y con actos materiales que por la mera verificación de su ocurrencia los fiscales y los jueces nos han prestado la ropa suficiente para decir, ok, no necesito que pruebe una conversación de WhatsApp entre A y B para decir que efectivamente existió la intención de defraudar, sino que simplemente por el hecho de que el auto nunca hubiera existido, por el hecho de que se simuló la circunstancia del robo, por el hecho de que se abultó de manera absolutamente obscena el monto de las pérdidas, se estimó que era suficiente prueba tanto de la existencia como de la viabilidad de su persecución. Entonces, ¿cómo reaccionó nuestro mercado? Primero, el feeling, digamos, que ustedes, a lo mejor, compañías de seguro, gerentes de siniestros, en su versión como contraparte,
Lo primero que enfrentamos fue un absoluto escepticismo. O sea, es decir, oiga, esto no se va a poder hacer, va a ser absolutamente imposible que nosotros logremos combatir estos fraudes de una manera eficaz, de una manera práctica y que nosotros logremos un resultado económico. De ese desánimo, la siguiente pregunta era las exigencias de garantía. El presidente Mapfre hablaba sobre la inversión de €1 que se transformaba en 48 euros de ahorro. Encuentro una cifra maravillosa, le doy derechos de autor porque se la voy a robar para mis presentaciones. Pero esa era una de las preguntas que me hacían las compañías. Me decían, oiga, ¿cómo me asegura usted que en este caso yo voy a lograr ahorrar? Yo decía, mire, en este caso no se lo puedo garantizar, pero si lo miramos en 10, le garantizo que sí vamos a lograr un ahorro. Nosotros hemos sacado una estadística. De cada 10 casos, 5,8 o prácticamente 6 eran fraude y logramos ahorrar plata. O logramos perseguirlos o logramos encarcelarlos, si que fuera el caso. En 2 casos, nosotros llegamos al convencimiento de que no estábamos ante un fraude. Y en otros 2 casos, tuvimos la mala suerte de tener que ir a la compañía y decirle, mi más sentido pésame, estoy convencido de que era un fraude y no tengo cómo probarlo. Eso es desafortunadamente parte de la ecuación. Y esa sinceridad creo que ha sido parte de la razón por la cual nosotros logramos pasar a las siguientes etapas. Prueba y encantamiento. Lo iban probando de poquitito, les iba gustando, generábamos ahorros, lucían internamente, le mejorábamos los números. Después, el apoyo y ataque. O sea, esos mismos fiscales de compañías que originalmente escépticos, ahora están transformados en una especie de Rambo, en que lo único que quieren es ver tipos presos, no les importa absolutamente, o con condena, digamos, no necesariamente prisión efectiva, pero con condena. Lo único que les interesa es que estos tipos desgraciados terminen todos jodidos lo más posible, y por supuesto que a continuación los gerentes de siniestros dieron el siguiente paso, que era rebajarnos los honorarios, que bueno, es parte de la ecuación. ¿Cómo creemos que haber logrado tanta maravilla? Primero que todo, capacitación, conocimiento de todo lo que hemos hablado aquí, pero de una versión un poquitito más humilde. Yo he conversado un poco en los pasillos con los encargados, da la sensación de que somos todos parte del mismo club. Y además somos parte de un club de un cierto rango dirigencial, directivo, gerencial dentro de las organizaciones. La capacitación que he hecho yo es desde inspectores hacia arriba. Yo calculo haber capacitado en Chile a unas 3.000 personas sobre el tema fraude del seguro. La cantidad de eventos, seminarios, congresos, fraudes, hasta eventos internos de capacitación con prueba que hemos hecho dentro de las compañías es enorme. Y además, ¿por qué? Porque tiene que ser continuo. Existe rotación, existe alteración, existe movimiento. De repente cambia un gerente, viene con otra filosofía y hay que reencantarlo y seducirlo nuevamente. Incluso entregamos diplomas. Parte de todo este esfuerzo que hacemos en la difusión del Congreso Antifraude y del seminario y del concurso antifraude en Chile, con los 3 Quijotes aquí, Marcelo, Jorge, Diego, 4, Leonardo, es precisamente eso. O sea, existen compañías en las cuales el tótem de tercer lugar del Congreso Antifraude está en la entrada del Congreso Antifraude Nacional, está en la entrada del Departamento de Siniestros, junto con la foto del gerente recibiéndolo, junto con su equipo. Cuando hablaban de la cultura del cambio, eso yo creo que son los elementos de cambio donde se nota que la compañía está alineada, porque si los empleados ven todos los días entrar a la compañía y se ven reflejados, es un motivo de orgullo. A los empleados hoy día en muchos lugares de trabajo no se les deja tener fotos personales, no se les deja tener, ¿por qué? Porque son lugares intercambiables, son muy móviles, se valoriza mucho el espacio. Pero en esas mismas oficinas modulares, el diploma con el primer lugar que sacaron hace 3 años está colgado en la puerta. Eso es parte de la motivación y eso es parte de una filosofía donde realmente los empleados digan, ok, si yo voy a levantar la mano y me voy a ganar el conflicto asociado a ser el gusano que salió de la coronta de maíz. ¿Se han fijado que la coronta de maíz uno la abre y sale el gusano a mirar? Pero bueno, los que no son tan campesinos a lo mejor lo he comprado solo en el supermercado. Yo abría corontas de maíz y salía el gusano, es como curioso el gusano. Si eso es lo que el analista de siniestro siente, si el analista de siniestro siente que por el hecho de asomarse y decir, señores, encontré un caso de fraude,
Lo que va a ocurrir es que va a perder su bono de fin de mes, porque en vez de liquidar 40 casos, liquidó 3, porque el 20% de su tiempo lo destinó a este mega caso. Entonces resulta que ese señor, el siguiente mes, cuando encuentra el fraude, lo pasó a pagomático. Automáticamente. Listo, directo. Eso es parte de la creación de la cultura empresarial. Y de ahí, bueno, podemos pensar en bonos y en otras cosas y en otros reconocimientos. El testeo nosotros lo tratamos de hacer desde abajo. El SOAP es el seguro obligatorio de accidentes personales. Es una cobertura pequeñísima de autos en Chile, con la característica de que es 100% retención local. Va directo a la vena, directo al bolsillo. Y ese directo al bolsillo fue el que nos permitió hacer este proceso de seducción, como digo cariñosamente, con nuestras compañías, para efectos de convencerlos de que esto valiera menos. Partimos por ahí, partimos a seguros de cesantía. El seguro de cesantía es una cuota, no sé si está aquí en Argentina, es un seguro asociado a un crédito de consumo que cubre una determinada cantidad de cuotas de ese crédito de consumo en caso de despido de la persona. Se podrán imaginar la cantidad de fraude que hay en eso. O sea, el hermano que se contrata con el otro hermano cruzado, después que arman una sociedad de responsabilidad limitada para efectos de que contrata al primo, y las peluquerías se transforman en una fuente de empleados pero gigantesca, y todos vamos pidiendo crédito porque la compañía de seguro nos paga el crédito durante 6 meses. Entonces, bolso protegido, protección de identidad, el fraude de identidad de la tarjeta de crédito asociado a la cédula de identidad, etc. Son parte de los elementos del microsiniestro que, por supuesto, que cuando la cultura está enraizada a nivel cultural dentro de la compañía, es bastante más fácil que cuando llega el siniestro grande de equipo móvil, de incendio o similar, uno puede realmente estar con una estructura amigable y no con un montón de funcionarios aterrados porque está este mega caso, que además con un corredor grande, porque en teoría la compañía es muy seria, el cliente es muy serio, y todos están buscando más bien salir del problema antes que enfrentar el caso de fraude. Una de las cosas que nos funcionó mucho fue el ser asesores externos de la creación interna de comités de fraude. O sea, armarle la estructura, siendo muy generosos. Por supuesto que eso tiene un defecto. Cuando aprenden a hacer las cosas, después tú corres el riesgo que no te llamen a ti. Es un riesgo que estuvimos dispuestos a asumir y creo que nos ha ido bien. Hemos cruzado mejores prácticas. En Chile existe un temor, no sé cuán justificado o injustificado, de que una actuación muy de consumo de parte de las compañías de seguros podría empezar a vulnerar o acercarse a las normas de libre competencia. O sea, existe ese temor de decir, si hay una actuación concertada, ¿dónde termina la concertación y dónde empieza la colusión desde el punto de vista derechamente infractor? Y por consiguiente nosotros nos hemos transformado un poquitito en una bisagra, en un émbolo, en el sentido de lograr esa cooperación dándoles tranquilidad de que no hay un contacto para atacar a un asegurado, sino que hay un tercero que está investigando. Desarrollar las políticas antifraude, investigaciones, y por supuesto que el mismo desafío lo tenemos nosotros en términos de automatización de la detección. ¿Qué es lo que nos topamos nosotros como problemática? Nos topamos precisamente lo que partí hablando. Estamos en un mercado de 17 millones de personas, 19 considerando los pobres venezolanos que han llegado, digamos, arrancando de la figura de la situación económica allá. Y con ese monto, los grandes software disponibles en el mercado de business intelligence o de data, en general son de un costo carísimo cuando uno está pensando en comprarlo directamente para tratar de implementarlo. Todavía no hemos logrado algún deal para efectos de variabilizar o hacer más amigable, precisamente pensando en que todas las compañías pudieran ingresar datos y sacarle provecho. Algunas recetas que me voy a saltar respecto de la fórmula de tramitación. Lo que sí es súper importante, por lo menos que hemos hecho en Chile, ha sido que el proceso de persecución, en el caso nuestro, no ha sido un medio para llegar al ahorro. Nosotros lo invertimos. En una pirámide, lo que está más arriba, los pocos casos penales que tenemos, son aquellos que en Chile se llaman sandía escalada. La sandía en Chile, cuando se le hace un agujero triangular para ver si estaba rica o no, cuando tenemos ese tipo de casos, nosotros se los hemos llevado a los fiscales con las investigaciones hechas. Entonces, en vez de que los fiscales nos odien por llevarles más trabajo en un caso difícil, complejo, en el derecho de seguros, que para ellos es igual de raro que el tributario, donde además
la única experiencia que ese fiscal tuvo probablemente fue que no le pagaron el siniestro del auto. No es broma, pasó, de primera persona. Me dijo, oiga colega, pero ¿por qué las compañías de seguros nunca quieren pagar? Y dije, aquí estamos mal. Agarré el RUT del señor, lo revisé por dentro y efectivamente tenía un rechazo de una pérdida total de su auto. No tenía muy buen pronóstico, pero nos apoyó. ¿Por qué? Porque a ellos nos miden en base a resultados y nosotros le llevamos un plato servido completo y dentro de ese plato servido completo, este fiscal lo único que tenía que hacer era mandar 3 oficios y se iba a anotar un resultado positivo de persecución y se ganaba su bono o contribuía para su bono de fin de año. Entonces, fue una mirada un tanto económica, a lo mejor un poquito cínica de la persecución penal, pero necesitamos construir jurisprudencia, necesitamos construir casuística. Y también pasó por ahí rápido, otra cosa que no sabíamos que nos iba a pasar es que nos ha resultado el efecto del recupero legal de la acción de subrogación, que tradicionalmente nosotros hacíamos en incendio, en transporte, hasta en vehículos. Nunca se nos ocurrió hacerlo en fraude. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Y esto a lo mejor les puede pasar a ustedes. Cuando se descubre un fraude en una compañía de seguro, tenemos en general un aliado que es el gerente de siniestro, pero a la vez somos una amenaza para ese gerente de siniestro. Sobre todo cuando ese fraude es el resultado de una cadena de fraude. Diego expuso en Chile un fraude en Argentina que duró 14 años. Ustedes se dan cuenta de que aquel gerente de siniestro que se le pasó durante 13 años el fraude no va a quedar muy bien parado. ¿Y qué es lo que pasó también? ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? No hemos encontrado de 14 años, pero sí hemos encontrado de 3. Y en esos 3 años, los defraudadores, primero, con el resultado del fraude, pagaron las deudas. Segundo, se fueron a Disney. Tercero, como nadie los sorprendía, como seguían ganando dinero, se compraron un auto. Curiosamente, en Chile al menos hemos tenido 3 Camaros. Después del Camaro, como el tipo sigue teniendo ingresos, empieza a invertir. Primero invierte a través de terceros, que llamamos palos blancos allá, familiares, pero después ya no fueron terceros. El tipo finalmente, ya con este grado de autoconfianza absoluta que tenía, empezó a invertir en bienes a su propio nombre. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando nosotros lo sorprendimos, teníamos 3 años de casos de fraudulentos consumados, realizados por él, hicimos una investigación de bienes y el tipo tenía patrimonio. Entonces, junto con la querella criminal, precautorias reales, ¿y qué es lo que hicimos? Recuperarle plata a la compañía. Eso es algo que no estaba dentro de la figura y por supuesto que es algo que las compañías están bastante encantadas de hacer en la medida que aquellos casos pueden merecer realizarlo. Entonces, ¿cuál es el elemento de la receta en este punto a compartir? Es que pese a que puedan ser malas las noticias, si ustedes detectan un fraude, revisen los previos 5 años hacia atrás de todo lo que no esté prescrito. Hasta el minuto nosotros en general no le hemos pifiado. Sobre todo en los siniestros medianos y pequeños, que son los que están bajo el radar, y esos bajo el radar son los que generan normalmente una repetición. Hay que compartir la receta. En Chile se llama guardarse el secreto del indio o compartirlo. A mí me gusta compartirlo. Les voy a dar un par de casos simpáticos, entretenidos, donde nos ha ido bien. Primero, ¿qué nos dice el fuego? No necesitamos un gran perito de fuego, perito de incendios, para nosotros detectar que no existían los 4 plasmas y las 5 refrigeradores double door, fábrica de ice maker, y que sale la cerveza una mano y te la entrega y nada, una regla de Heineken. Y no se necesita, porque hay un elemento bastante sencillo de armar. Se hace una cuadrícula, exactamente igual que un tablero de ajedrez, letras y números, A1, B2, C3. Y el incendio deja tremendos restos, a lo mejor ustedes ya lo saben. Un somier o un colchón de triple resorte no se quema. El resorte se quema a más de 1200 grados de temperatura y un siniestro de madera de una casa habitación se quema a 800. Necesitaría un siniestro con un pool de benzina o algún acelerante para que quemara a una temperatura suficiente para derretirlo. Exactamente lo mismo con el gabinete de un televisor o de un plasma hoy. Exactamente lo mismo con el compresor de un refrigerador, y los compresores de los refrigeradores tienen número, fecha y año, igual que el chasis de un auto. Uno va a saber perfectamente si es que el señor
se compró ese o tenía esos con puerta antiguos, digamos, esos con manillas, que son tan bonitos. No sé si le ha pasado que siempre en los incendios lo que se quema es un terno Hugo Boss o Pierre Cardin. Bueno, los ternos Hugo Boss, los botones no se queman. Punto. No se queman. No se van a quemar, porque el material del que están hechos, que no es plástico, van a subsistir. Entonces, si uno se quemó un terno Hugo Boss, uno va a tener una especie de gran muestrario de botones abajo. Y eso lo puede recoger. En fin, muchas recetas. ¿Qué es lo que no se perdió también es decidor? El canario. ¿Y cómo se quemó la casa? Sí, sus mascotas. No, es que yo viajo con el canario. Las sillitas musicales, conocen el juego. 8 sillas para 9, después 7 sillas para etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos hemos topado con asegurados que dentro del mercado local chileno rotan asegurados del mismo grupo familiar, rotan compañías de seguros, rotan ramo de aseguros, rotan tipo de contratación a través de las pólizas colectivas de los bancos o contratación individual, rotación de roles, en algunos casos se cuidan de tener testigos y asegurado víctimas simultáneamente. Y la última que inventaron es rotación de domicilios. La misma casa descrita de 8 maneras distintas. Entonces, en vez de que mi casa, en vez de decir calle Los Aceres 77, Miraflores Bajo, Viña del Mar, le ponen, lo contaminan la forma de presentarlo. Y como en general los datos no son buenos, sino que son campos libres, salvo que haya un buen ojo, una buena memoria, no va a saltar. Si es que el campo no está homologado a nivel de calle, número, complemento, barrio, domicilio, etc., es la única manera en que un buscador fácil, un buscador artesanal podría detectarlo. Hoy día, a través de cualquier buscador sofisticado, esto se puede hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos 16 compañías de seguros generales activas en Chile y le metemos esa cantidad de variables, tenemos que una familia puede vivir de los seguros durante toda la vida y nunca los van a detectar. Dentro de las sillitas musicales, una familia completa que primero se dedicaba a los autos y cuando los descubrimos, todavía no teníamos el tipo penal, se pasaron a un nuevo tipo que era protección de identidad y celulares. El tema de equipos móviles ha sido tremendo en Chile por el tema minero. Me imagino que acá también puede ser importante por el tema del agro, porque como los equipos móviles son de valor alto, por lo menos de minería, son equipos de $500.000, $200.000, $2 millones, las políticas de suscripción de las compañías eran súper finas y súper sofisticadas respecto de la suscripción individual. ¿Qué es lo que hicieron los tipos? Mutaron a los leasing bancarios. ¿Por qué? Porque el banco tiene tal poder de negociación respecto del mercado de seguros que tiene un tubo de este porte en el cual entra cualquier póliza. Entra lo que le presenten. Lo único que necesitaban en Chile era que la factura dijera nuevo y sin uso. Por supuesto que no estaban nuevos y sin uso. Nosotros, esa máquina, supuestamente se la llevó una riada en Copiapó hace 2 años atrás y la encontramos en una mina, operando en una minera estatal en el Teniente. Esa máquina costaba $850.000. En números, para aquellos que no son abogados, para no aburrirlos tanto. Nosotros en estos 5 años hemos tramitado 1.147 casos, carpetas nuestras. Más o menos equivalen a unos 2.500 siniestros individuales. Tenemos casos de 5 y de 6 siniestros que para nosotros es un solo caso. Los reclamos manejados son de $21 millones y el ahorro a la fecha, incluyendo un montón de casos abiertos todavía, es de $11.4 millones, que más o menos coincide con nuestro 58% de casuística de casos respecto del Q, o sea, tanto en número, en valor ahorrado, como en cantidad de casos exitosos, más o menos andan en los mismos números. Querellas criminales, fíjense, sobre 1.140 casos, solo 31 querellas criminales a la fecha. O sea, lo que nos anunciaba es tal cual. Nosotros vamos seleccionando solamente casos cantados. No quiero entrar con un fiscal a discutir si es que el perjuicio era de 10 y en realidad era de 12. Porque el abogado contrario va a conseguir a 4 peritos que va a decir que sí, eran de 12, de 13 y de 16. Pero si la misma casa se presentaron daños por sismo, en Chile tenemos muchos, en sismo el 2010, el 2012 y el 2015,
y la casa no está reparada y la grieta es exactamente la misma, no tenemos nada que discutir. Esa ha sido la filosofía que hemos establecido hasta la fecha y creo que ha sido bastante exitosa. Como desafíos pendientes tenemos muchos, probablemente comunes con lo que nos pasa acá. Penales no la puedo ocupar en tribunales civiles, mucho peor. Si no nos fuera bien los tribunales penales, se puede dar vuelta a la tortilla y termina la compañía demandada y además demandada por daños morales en contra. Entonces es tremendamente importante que la gestión de fraude, por lo menos en nuestra experiencia, tiene 3 fórmulas o 4 momentos o instancias en las cuales puede terminar. Puede terminar, por supuesto, en una querella, pero fíjense el ratio que nosotros estamos diciendo, o sea, menos del 1% de los casos están terminando en querella. Muchos otros van a terminar en Chile se llama PSP. Como el siniestro estuvo denunciado PSP, por si pasa, cuando aparece el rechazo, el asegurado desaparece. Tuve uno que casi me botó la puerta de la oficina, porque la secretaria ya se había ido, y el tipo estaba tan aterrado que lo único que quería era irse. Entonces empezó a golpear contra la puerta para que lo dejaran salir, porque no encontró el botoncito verde de apertura automática. Por supuesto que ese señor nunca más demandó ni nada por el estilo. Pero ¿qué es lo que nos puede pasar? Puede pasar que ese caso termine en un rechazo, puede pasar que ese caso termine en una querella, puede que termine en un desistimiento, puede que termine en una especie como de limbo y vacío y desaparición, y puede también que termine, y aquí les entrego otra pequeña receta, en un aspecto bastante psicológico, que es abrirle las puertas de la ratonera de la cocina. Yo con bastantes veces me ha ido bien en decirle, mire señor, yo creo que aquí hubo un error. Yo creo que usted no tenía la intención de tramitar este caso. ¿Le parece que anulemos la póliza? Yo le devuelvo la prima. El tipo me dice, ya, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque las compañías de seguros son todos unos frescos, esto es el colmo, y por consiguiente, devuélvame la prima. Déjeme conseguir la autorización de la compañía de seguro. La última vez salí, fui al Starbucks, me compré un café, volví. Señor, ningún problema, estamos de acuerdo. Firmemos la transacción que casualmente tenía lista y el monto es la devolución de la prima. No era nulidad de la póliza. ¿Qué es lo que era? Era darle a un fresco, a un delincuente, una salida mínimamente digna. Me encantaría haberme querellado, pero a lo mejor el caso no merecía tanto la pena, no tenía suficiente prueba, la inspección previa no había ocurrido, ustedes conocen las variables y no se las voy a contar. Pero, ¿qué es lo que me pasa? Es lo mismo que me pasa con el Mati, mi hijo chico. Cuando la primera vez lo sorprendí a los 3 años con una pared blanca, pintada de azul entera, él con la boca azul, lo miro y le digo, Matías, ¿qué es lo que hiciste? Fue la Agus, papá. Y acusó a su hermana. Imagínense, tenía 3. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se enfrenta a una persona, empresario, dueña de casa, no sé, cualquier persona de 30, 40 años, al que uno lo sorprendió en un caso de fraude? Si uno lo arrincona, puede que el tipo agache el moño, o puede que salga pegando. Y ese salir pegando, como somos un mercado no tan querido, donde los jueces, también me ha pasado que los jueces también no les pagan siniestro, entonces frente a esas vicisitudes, a veces hay que ser un poquito más práctico. Esa decisión creo que ustedes tienen la finura para poder decidir en cada caso. El único caso final, para finalizar, que voy a compartir, tenía varios, pero este es uno de mis favoritos. No salió ganador hace 4 años en el Congreso Internacional, pero debía. Hijo de 21 años, y esto es lo único innovador que les voy a contar hoy día, para que vean. Hijo de 21 años, supuestamente durmiendo en su casa con su polola. Eso, como le decimos en Chile a los novios. La risotada de mi mujer cuando le dije si quería pololear conmigo, me dijo, ¿Polo qué? ¿Pololear? ¿Un auto? Me dijo, sí, pero va a estar lleno del ADN del dueño. ¿Y el airbag? El airbag sí. No sé si ustedes saben, pero el airbag se despliega a 309 km por hora. Sumado al golpe, a la colisión del auto, más o menos, y además el borracho normalmente está más lánguido, más suelto. Se va, pero de cruces contra el airbag. Se calcula que esto pega a 350 km por hora contra el airbag.
lo que significa que en un 70% de los casos sangra. En un 5% de los casos deja un pelo con folículo piloso. No basta solo el pelo, tiene que tener la raicita blanca debajo. O sea, 3 de cada 4 casos nosotros vamos a tener el ADN de la persona siempre que se haya desplegado el Edward. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Disfrazamos al señor de profiláctico, tomaron las muestras, y aquí se nos fue el caso abajo. El cabro nos dio la contramuestra. Nosotros jurábamos absolutamente, pero ante cualquier Dios que existiera, o varios de ellos, que cuando le mostráramos que teníamos un informe de ADN al que presumíamos autor del choque falsificado, automáticamente nos iba a decir, no, mire, sabe que yo le confieso que esto es mentira, así que me decís todo el caso. Lo que no se alcanza a ver en la foto es que estaba el papá al lado. Y el cabro agarra el cotonito, se pasa por dentro de la boca, mucosa bucal, nos entrega, se empaqueta, se hace todo el análisis, se manda al laboratorio, y resulta que la probabilidad de que no fuera él era 1 en no sé cuántos billones de trillones de abajo. O sea, creo que no eran solo todos los humanos que habían existido, eran todos los insectos que habían en el planeta a la vez, para que no fuera. ¿Y qué es lo que hicimos? Llamamos después de vuelta al papá solo, le mostramos el resultado y le dije, mire, aquí tenemos 2 alternativas. O usted nos firma este desistimiento, su hijo se va a la cárcel. Yo no sé cuánto lo retaron o más cosas en la casa, pero ese fue nuestro debut con una técnica que no existía. Nunca la he escuchado en ninguna parte del mundo, la inventamos nosotros. Ha tenido una efectividad brutal. Sí nos pasa de que existen casos en los cuales a lo mejor fue fraude, pero el chofer no era la persona. Puede haber sido un amigo, puede que le haya pasado las llaves a un tercero, perfecto. Hay un costo relativamente alto involucrado en la realización de este peritaje. Pero nosotros llevamos un 60% de desistimientos de pérdida total en vehículos con esta técnica. Saquen la cuenta cuánta plata uno se podrá ahorrar asociado. Eso, porque ya se me acabó el tiempo y el resto son más casuísticas, así que muchas gracias.